Millonario negro salva a un niño negro cautivo. Lo que revela tras el rescate deja al mundo atónito. La pantalla holográfica brilló, proyectando una imagen granulada y ligeramente pixelada de un niño pequeño, de no más de 10 años, con los ojos abiertos por una emoción que Elijah no podía identificar. Miedo, sí, pero algo más. Una súplica silenciosa que llegaba a lo más profundo de su alma. Sammy Hayes, secuestrado del aparentemente idílico entorno de Willow Creek Park, hacía 6 meses. 6 meses. Toda una vida para un niño. El expediente, abierto sobre su elegante escritorio de obsidiana, detallaba el rastro sin resolver, las pistas agotadas, la silenciosa desesperación de una familia que ahora se aferraba a una esperanza que se desvanecía. Elijah Vance, un hombre cuyo tiempo de vigilia solía estar consumido por los intrincados algoritmos y las maniobras geopolíticas de Nexus Solutions, sintió una profunda inquietud instalarse en su pecho, muy alejada de las ansiedades habituales de las adquisiciones corporativas o las fluctuaciones del mercado. No era solo la pesadilla recurrente, los llantos fantasmales de un niño atrapado, que habían comenzado a atormentar su sueño desde su donación anónima al Proyecto Faro, una organización emergente dedicada a recuperar niños desaparecidos. Era la innegable sensación de impotencia que lo carcomía, una sensación que rara vez experimentaba. Era un hombre que resolvía problemas, que sometía el mundo a su voluntad con puro intelecto y una determinación inquebrantable. Esto, sin embargo, era diferente. El parque, incluso en las obsoletas imágenes de vigilancia pública que Elijah había obtenido, parecía engañosamente común. Un lugar de risas y juegos inocentes, ahora testigo silencioso de una desaparición. La última imagen conocida de Sammy lo mostraba persiguiendo una pelota roja brillante, un fugaz momento de alegría antes de que la sombra cayera. Elijah se recostó en su silla ergonómica. El zumbido de su IA avanzada, Oracle, un zumbido sordo en la vasta y casi estéril extensión de su oficina privada. Había construido Nexus Solutions desde cero, transformando una pequeña startup en una potencia global mediante la identificación de patrones pasados por alto, la explotación de conexiones invisibles y siempre pensando varios pasos por delante. Ahora pretendía aplicar esa misma metodología implacable a un caso que había dejado perplejos a investigadores experimentados. Conocía los fallos sistémicos que a menudo plagaban tales investigaciones. Recursos limitados, trabas burocráticas, el gran volumen de casos que abrumaba incluso a las agencias policiales más dedicadas. Pero Elijah poseía recursos más allá de los sueños más descabellados de cualquier departamento de policía. Tenía a Oracle, una IA capaz de cribar exabytes de datos en milisegundos, identificando correlaciones que una mente humana simplemente no podía percibir. Su objetivo era clarísimo, casi un peso físico en el estómago: encontrar a Sammy, vivo e ileso, y traerlo a casa. No se trataba de relaciones públicas, ni de ego, ni siquiera de mera filantropía. Era una necesidad visceral de corregir un error profundo, una rebelión silenciosa, casi personal, contra la oscuridad que acechaba a los más vulnerables. Los obstáculos se cernían sobre nosotros, una aterradora trilogía, una red sombría que parecía operar más allá del alcance del derecho convencional, un silencio aparentemente impenetrable en torno a la desaparición de Sammy, que desafiaba toda explicación lógica, y el omnipresente y agonizante tic-tac de la esperanza de un niño que se desvanece. El tiempo no era solo un factor, era el enemigo. El primer paso de Elijah fue sutil, casi imperceptible. Inició una nueva iniciativa filantrópica dentro de Nexus Solutions, enmarcada internamente como un proyecto de investigación de vanguardia centrado en el reconocimiento avanzado de patrones para causas humanitarias. Bajo este paraguas, comenzó a redirigir algunas de las capacidades más potentes de inteligencia artificial y minería de datos de Nexus Solutions, anteriormente utilizadas para la previsión de mercado y la ciberdefensa, hacia el caso de Sammy. Comprendió la necesidad de absoluta discreción. Cualquier indicio de su implicación personal, en particular la profundidad de su compromiso, podía suscitar un escrutinio indeseado, una posible interferencia o, peor aún, alertar a las mismas personas a las que pretendía desenmascarar. Ya no era solo un director ejecutivo, era un cazador silencioso que operaba a la sombra de su propio imperio. Los primeros días fueron un mar de datos. Oracle procesó cada fragmento de información relacionada con la desaparición de Sammy, informes policiales fragmentados,
Teorías descartadas de detectives aficionados, declaraciones de testigos que se contradecían, incluso las aparentemente inocuas conversaciones en redes sociales sobre el secuestro. Elijah permaneció sentado durante horas, como un hombre poseído, observando cómo las líneas de código se desplazaban por sus múltiples monitores. Cada carácter era una posible pista, cada algoritmo una vía hacia la revelación. Le indicó a Oracle que cruzara referencias de casos de personas desaparecidas aparentemente no relacionados, que analizara las estadísticas regionales de delincuencia en busca de picos inusuales, e incluso que recorriera los foros de la Dark Web en busca de cualquier mención, por indirecta que fuera, de un niño que encajara con la descripción de Sammy. Buscaba el hilo conductor, la pista olvidada, la pieza clave del rompecabezas que todos los demás habían pasado por alto. El aire en la oficina estaba cargado de una tensión tácita, el silencio solo interrumpido por el suave zumbido de los servidores y el ocasional ping bajo de Oracle que indicaba un nuevo conjunto de datos. Elijah sintió una creciente opresión de temor y determinación. El silencio que rodeó la desaparición de Sammy no se debía solo a la falta de información. Parecía manipulado, un vacío deliberado. Sabía, con una certeza que lo heló la sangre, que no solo buscaba a un niño desaparecido, buscaba al artífice de ese silencio. La brillante proyección holográfica parpadeó, superponiendo un mapa de la vasta área metropolitana con una compleja red de líneas y nodos interconectados. Elijah, con los ojos entrecerrados en concentración, observó cómo Oracle, su omnipresente IA, seguía señalando anomalías que desafiaban cualquier explicación convencional. Sus investigaciones iniciales sobre la desaparición de Sammy, realizadas con una meticulosidad que rozaba la obsesión, habían empezado a arrojar resultados inquietantes y profundamente perturbadores. La IA, diseñada para filtrar montañas de datos con una velocidad y precisión sin precedentes, ya no se limitaba a identificar informes fragmentados del caso de Sammy. Estaba estableciendo conexiones extrañas, casi increíbles, entre actividades criminales aparentemente inconexas en toda la región. Pequeños informes independientes de robos de obras de arte de gran valor, cada pieza un artefacto raro e históricamente significativo, aparecieron en el mapa. Luego, sofisticados ciberataques, dirigidos no a grandes bancos, sino a instituciones financieras poco conocidas y servidores de datos especializados, se iluminaron con un color diferente. Finalmente, y lo más inquietante, tipos raros y específicos de sabotaje industrial, interrupciones en plantas de fabricación altamente especializadas o centros de investigación poco conocidos, formaron otro patrón. Estos incidentes dispares, ampliamente considerados como actos aislados de oportunismo u operaciones de lobos solitarios, parecían converger en una única entidad esquiva, el colectivo. Elijah había descartado a el colectivo como una simple leyenda urbana, una teoría de la conspiración susurrada entre especialistas en ciberseguridad e investigadores clandestinos. Una organización fantasma a la que se culpaba de todo, desde caídas inexplicables del mercado hasta filtraciones de datos indescifrables. Pero ahora, a medida que los intrincados algoritmos de Oracle pintaban una imagen escalofriantemente coherente, esta oscura organización comenzaba a adquirir una forma aterradoramente real. Su modus operandi era escalofriantemente preciso. Sus miembros aparentemente invisibles, sus motivos inescrutables. No dejaban huellas, ni rastros digitales que las investigaciones ordinarias pudieran rastrear. La oficina de Elijah, habitualmente un faro de innovación y caos controlado, parecía una silenciosa sala de guerra, con el aire cargado de un temor tácito. La conexión con el secuestro de Sammy seguía siendo esquiva, un eslabón perdido en la aterradora cadena de acontecimientos. Sin embargo, una corazonada, agudizada por años de navegar por traicioneros panoramas corporativos y anticipar los cambios del mercado, le decía a Elijah con absoluta certeza que estos hilos aparentemente dispares estaban, en efecto, entretejidos en el mismo tapiz oscuro. Los robos de arte, los atracos cibernéticos, el sabotaje industrial, parecían movimientos cuidadosamente orquestados en un juego mucho más grandioso y siniestro que el mero lucro. Empezó a sospechar, con un creciente escalofrío en el estómago, que el secuestro de Sammy no había sido casual, no era un simple secuestro, sino quizás un peón en un juego mucho más grande y nefasto, una pieza en un tablero de ajedrez que apenas estaba empezando a comprender.
Reconociendo los límites de incluso las vastas capacidades analíticas de Oracle, Elijah aprovechó su vasta red de contactos, contactando discretamente con personas que operaban en las zonas grises entre la inteligencia y el espionaje corporativo. Contrató a un exagente de inteligencia llamado Silas Croft, un hombre cuyo comportamiento tranquilo ocultaba una mente aguda y una vida pasada en la sombra. Silas, con su rostro curtido y mirada perspicaz, escuchó atentamente mientras Elijah, cuidando de no revelar la verdadera magnitud de su interés personal, presentaba sus tareas como una investigación de vanguardia sobre las nuevas amenazas a la seguridad global y las organizaciones emergentes del crimen organizado. «Silas», dijo Elijah en voz baja y uniforme, sentados en una discreta sala de reuniones insonorizada dentro de Nexus Solutions, «necesito comprender la arquitectura de este colectivo, sus métodos, su alcance, sus objetivos finales. Plantéalo como un proyecto pro bono para Nexus, una nueva iniciativa para contrarrestar las amenazas emergentes a la estabilidad global». Silas simplemente asintió, con la mirada fija. «Entendido, señor Vance. Es un océano inmenso, este colectivo del que habla. La mayoría cree que es una historia de fantasmas. Una historia de fantasmas que ahora dejaba huellas muy reales y muy peligrosas. Elijah sabía que había muchísimo en juego. Si el colectivo estaba realmente involucrado en el secuestro de Sammy, su alcance era mucho mayor y sus métodos mucho más despiadados de lo que nadie hubiera imaginado. La idea le heló la sangre. El peligro no le era ajeno, pero esto le parecía diferente. Una amenaza generalizada y sistémica que afectaba a los inocentes. Mientras Silas y su pequeño equipo cuidadosamente seleccionado iniciaban sus investigaciones paralelas, Oracle continuaba con su incesante minería de datos. Entonces surgió una información escalofriante, un mensaje críptico interceptado por Oracle de un foro particularmente oscuro de la Dark Web. Era una frase corta y única que se repetía sin cesar: la clave y el futuro. Las palabras carecían de sentido por sí solas, una serie de conceptos abstractos. Pero combinada con la creciente lista de actividades del colectivo, las obras de arte específicas robadas, las instituciones financieras atacadas, la peculiar naturaleza del sabotaje industrial, una aterradora posibilidad comenzó a gestarse en la mente de Elijah. Vio el destello de un patrón, una lógica aterradora tras los actos aparentemente aleatorios. Empezó a comprender con creciente temor que el colectivo no solo buscaba ganancias, ni siquiera una empresa criminal típica. Se trataba de poder, control absoluto y algo mucho más insidioso, algo que convertía el conocimiento y la capacidad en una herramienta de opresión. Comprendió, con pesar y una renovada determinación, que encontrar a Sammy no se trataba solo de rescatar a un niño. Se trataba de desentrañar una organización criminal profundamente arraigada que amenazaba con desestabilizar el tejido mismo de la sociedad. «Esto no es solo un secuestro, Silas», murmuró Elijah para sí mismo, mirando la críptica frase en su pantalla. «Es una declaración». La verdad, cuando finalmente se consolidó, fue mucho más monstruosa de lo que Elijah jamás se había atrevido a imaginar. El análisis implacable de Oracle, combinado con los profundos contactos de inteligencia de Silas Croft, pintó una imagen aterradora del colectivo. No eran simplemente una organización criminal impulsada por la codicia o el poder en sí mismo. Eran un grupo clandestino de ideólogos radicales, con la mente distorsionada por una filosofía escalofriantemente elitista. Creían firmemente que unos pocos selectos, individuos dotados de un intelecto y una visión extraordinarios, estaban destinados a gobernar la sociedad, a guiar a la humanidad hacia un futuro mejor, sin importar el costo. Y niños como Sammy no eran meras víctimas de un cruel secuestro. Eran vistos como activos, recursos valiosos que debían cultivarse y explotarse para esta visión perversa de un nuevo orden mundial. Los datos fríos y analíticos revelaron las habilidades únicas y latentes de Sammy. Una asombrosa aptitud para el reconocimiento de patrones, una sorprendente capacidad para la resolución de problemas abstractos y una memoria fotográfica que rayaba en lo sobrehumano. La clave mencionada en el mensaje interceptado de la Dark Web, antes una incomprensible cadena de palabras, ahora encajó con una claridad aterradora. No se refería a un objeto, sino a un marcador genético específico, raro y poderoso, que Sammy poseía.
Elijah comprendió entonces que esta firma genética lo convertía en un componente central e indispensable de su horripilante plan. No era solo un niño, era el futuro de su perverso imperio. Comprenderlo le provocó un escalofrío en la espalda, un terror gélido que superó cualquier temor que hubiera conocido en el despiadado mundo de los negocios de alta tecnología. Observó cómo Oracle mostraba la ubicación recién identificada, una compleja cuadrícula de datos topográficos e imágenes satelitales. Era un complejo industrial fortificado, aparentemente abandonado, enclavado en lo profundo del implacable y desolado paisaje de los baldíos, una región conocida por su anarquía, infraestructura olvidada y la clase de desolación que engullía los secretos por completo. Oráculo, amplía la imagen, ordenó Elijah con la voz tensa y una urgencia contenida. La imagen en la pantalla holográfica se filtró, revelando una red de altos muros coronados con alambre de púas, torres de vigilancia equipadas con cámaras termográficas avanzadas y patrullas de figuras armadas que se movían con una disciplina inquietante. El complejo era una fortaleza, repleta de vigilancia avanzada y guardias armados, un testimonio silencioso de la paranoia del colectivo y el valor que otorgaban a sus activos. Un asalto directo, una brecha frontal, sería suicida. No solo garantizaría la pérdida de sus agentes, sino que, aún más importante, pondría en peligro a Sammy. Elijah sabía, con una certeza que se le asentó como plomo en el estómago, que el colectivo eliminaría a su activo antes que permitir que lo rescataran. Este no era un desafío que se pudiera afrontar con fuerza bruta, sino con la astucia y la previsión estratégica que habían construido su imperio. Elijah no era un hombre que se dejara intimidar por los desafíos convencionales. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en el escritorio y la mirada fija en el plano digital de la fortaleza. Empezó a planear meticulosamente una extracción encubierta, teniendo en cuenta cada detalle y cada contingencia. No se trataba de una operación militar, era una operación fantasma, que utilizaba su singular destreza tecnológica. Recorrió su oficina de un lado a otro, con el silencioso zumbido de Oracle como compañero constante, su mente acelerada, conectando puntos, anticipando cualquier posible contramedida. Imaginó una infiltración sutil, un ataque quirúrgico que culminaría antes de que el colectivo se diera cuenta de que habían sido atacados. Su solución fue audaz, basada en la esencia misma de la experiencia de Nexus Solutions, la inteligencia artificial. Empezó a desarrollar una sofisticada red neuronal, un programa al que internamente bautizó como Eco Fantasma. Su propósito: imitar los complejos e impredecibles patrones del comportamiento humano. El objetivo era interrumpir sutilmente las defensas automatizadas del complejo, provocar un fallo en la cámara durante un microsegundo, que un sensor de movimiento registrara una brisa fantasma, crear un destello de estática en el comunicador de un guardia que se descartara como un pequeño error del sistema. Y lo que es más importante, estaba diseñado para sembrar la discordia entre los propios guardias. Un rumor susurrado, una alerta fantasma, una sutil manipulación de sus comunicaciones internas. Cualquier cosa para crear confusión, duda, y en última instancia, una ventana de oportunidad. «Silas», dijo Elijah por su comunicador seguro. El rostro del veterano agente apareció en una pantalla más pequeña. «Vamos a entrar, encubiertos, quirúrgicos. Necesitamos ser invisibles». La mirada de Silas, normalmente tan cautelosa, mostró un destello de sombría admiración. «Entendido, señor Vance. ¿Cuál es el plazo?» «Ayer», respondió Elijah con voz desprovista de emoción. «Cada minuto que pasa es un minuto que Sammy se adoctrina más, se pierde más en la oscuridad». El viento del desierto azotaba el modesto centro de mando móvil, levantando polvo contra su exterior reforzado. Dentro, el aire vibraba con una tensión apenas contenida. Elijah Vance, un hombre que solía dirigir salas de juntas, ahora orquestaba una operación de rescate clandestina con una precisión escalofriante que contradecía su inmensa complejidad. Sus dedos danzaban sobre una interfaz áptica, controlando un enjambre de drones diminutos, parecidos a insectos que surcaban silenciosamente el cielo nocturno sobre la fortaleza del colectivo. Cada dron, no más grande que un colibrí, estaba equipado con sofisticados disruptores sónicos y emisores de pulsos electromagnéticos, cuyos diminutos sensores ópticos enviaban datos en tiempo real a Oracle. Estos drones,
programados con la IA de imitación de comportamiento, desactivaban meticulosa y sistemática. Simultáneamente, un equipo de operativos altamente entrenados, cuidadosamente seleccionados por Elijah desde las sombras de su pasado, se movía como fantasmas por la desolada extensión de los baldíos. Liderados por Marcus Ghost Thorne, un exsoldado de las fuerzas especiales cuyos movimientos eran testimonio de años de riguroso entrenamiento, navegaban por el terreno traicionero con una gracia silenciosa y letal. Sus movimientos estaban sincronizados con la información en tiempo real de Oracle, cada paso, cada respiración, cada orden susurrada, guiada por la perspectiva omnisciente de la IA. La dramática ironía de la situación era palpable para Elijah. El mundo exterior lo creía simplemente un magnate tecnológico benévolo, un emprendedor visionario centrado en la innovación digital y las iniciativas filantrópicas. Ignoraban por completo que, en ese mismo momento, estaba desmantelando una conspiración global con el mismo ingenio y crueldad que aplicaba a sus negocios. Sintió una sombría satisfacción ante el engaño, sabiendo que las mayores batallas a menudo se libraban en la oscuridad. Equipo Alfa, acérquense al punto de ruptura designado. Zulu, confirmen la eficacia del dron en el sector Gamma. Resonó la voz de Elijah, una presencia serena e inquebrantable, a través de sus comunicadores. Sus ojos, fijos en la pantalla multipantalla, no se perdieron nada. Una señal térmica cambió, la ruta de patrulla de un guardia se desvió apenas unos metros. Todas sutiles señales manipuladas por Eco Fantasma. La operación del colectivo no se limitaba a un solo complejo. Los últimos flujos de datos de Oráculo habían confirmado sus temores más profundos. El complejo en los baldíos era simplemente un centro regional, cuyo núcleo se reveló como un vasto laboratorio subterráneo, un escalofriante testimonio de su ambición. Allí otros niños superdotados estaban retenidos, sometidos a experimentos horribles, sus mentes y habilidades estaban siendo manipuladas para la siniestra agenda del colectivo. Sin embargo, el objetivo inmediato seguía claro: rescatar a Sammy. Nada más importaba en ese preciso momento. A medida que Ghost y su equipo traspasaban el perímetro exterior, la atmósfera dentro del centro de mando se enrareció. Sin embargo, los guardias no eran matones comunes ni mercenarios fáciles de disuadir. Eran fanáticamente leales, con la mente distorsionada por la ideología retorcida del colectivo, y sus ojos ardían con un fervor que los convertía en formidables adversarios. ¡Contacto! Resonó la voz de Ghost por el comunicador, seguida del agudo estallido de disparos silenciados. Se desató un brutal tiroteo, una sinfonía caótica de armamento avanzado y lucha desesperada que resonó por el desolado complejo. El fuego láser quemó el hormigón y el estruendo metálico de los impactos reverberó. Elijah, monitoreando cada movimiento, cada disparo, cada respiración, guió a su equipo por los laberínticos pasillos. Ghost, 2 enemigos convergen hacia tus 6. Utiliza la cobertura estructural y avanza a la izquierda. Oráculo, proporciona una ruta alternativa para el equipo Zulu en torno al combate principal. Su voz permaneció como un ancla tranquila y firme en medio de la tormenta, un faro de claridad estratégica. Durante el intenso y caótico avance por los niveles inferiores del complejo, Marcus Fantasma Thorne, con el rostro sombrío por la concentración, descubrió una serie de unidades de datos encriptadas, meticulosamente ocultas tras una pared falsa, en lo que parecía ser un centro de comunicaciones. Rápidamente las aseguró. «Señor Vance, tengo algo aquí, parece información de alto valor, unidades encriptadas». Este descubrimiento, incluso en medio del tiroteo, sacudió a Elijah. Era más de lo que esperaba, insinuando la verdadera profundidad de la red del colectivo, incluyendo contactos dentro de instituciones globales aparentemente legítimas, nombres y conexiones que sacudirían los cimientos del poder. Este hallazgo elevó la apuesta inconmensurablemente. Ya no se trataba solo de rescatar a Sammy, sino de exponer una amenaza generalizada y profundamente arraigada que se extendía mucho más allá de los baldíos. La idea consolidó la determinación de Elijah. El enfrentamiento final fue intenso, una lucha desesperada contra el líder de la célula de los baldíos, un hombre conocido solo como Silas, cuyo fanatismo irradiaba una malicia fría e inquebrantable. «Nunca te irás con la llave», rugió Silas con voz ronca mientras se abalanzaba sobre Fantasma, con los ojos encendidos por una devoción casi demencial hacia el colectivo. «Él pertenece al futuro, la enfermería de seguridad, habitualmente un lugar de silencio estéril,
se llenaba del suave zumbido de equipos de diagnóstico avanzados y las voces apagadas de los profesionales médicos. Sammy, con su pequeño cuerpo aún frágil por la terrible experiencia, yacía en una cama especial. Sus ojos, antes abiertos por el miedo, ahora reflejaban una calma renovada, aunque a veces distante. Las consecuencias de su rescate resonaron en el inframundo y más allá, aunque el mundo en general seguía ignorando en gran medida la participación directa de Elijah Vance. Sin embargo, fue lo que Sammy empezó a revelar, al principio lenta y vacilante, lo que realmente asombró al pequeño círculo de dedicados expertos que lo rodeaban. Tras un periodo de intensa rehabilitación y apoyo psicológico, supervisado personalmente por Elijah y un equipo cuidadosamente seleccionado de psicólogos infantiles y especialistas en trauma, Sammy comenzó a compartir recuerdos fragmentados de su cautiverio. Sus recuerdos no se limitaban a Silas, el líder fanático del complejo de los baldíos, ni a las horribles condiciones de su prisión inmediata. Sammy habló de otras instalaciones, extensos complejos subterráneos ocultos bajo fachadas aparentemente inocuas. Describió a otros niños, algunos mayores, otros incluso menores que él, todos con aptitudes únicas y agudizadas, sometidos a rigurosos y demoledores programas de acondicionamiento. Sin embargo, la revelación más inquietante fue la presencia constante de altos cargos de diversos sectores, funcionarios gubernamentales de sonrisas refinadas, titanes de las finanzas con mirada calculadora, académicos reverenciados cuyas conferencias públicas abogaban por la iluminación. Estos hombres habían visitado las instalaciones, a veces observando con fría indiferencia, a veces participando activamente en los horribles programas de acondicionamiento, con sus voces en voz baja, sus rostros enmascarados por un anonimato escalofriante. No eran meros colaboradores ni peones involuntarios, eran miembros profundamente arraigados del colectivo, sus personajes públicos una fachada cuidadosamente construida, una máscara grotesca que ocultaba sus verdaderas y monstruosas intenciones. Elijah, escuchando atentamente las palabras vacilantes de Sammy, sintió una furia fría arder bajo su sereno exterior. El chico, con su capacidad única para recordar patrones complejos y detalles minuciosos, incluso de experiencias traumáticas, proporcionaba información crucial. Recuerda rostros, patrones en sus uniformes, incluso su forma de caminar, le informó a Elijah uno de los psicólogos principales, el Dr. Aris Thorne, sin parentesco con Marcus Ghost Thorne, con una voz entrecortada por el asombro y el horror. Su mente es como una supercomputadora que procesa cada información sensorial. Combinados con las unidades de datos encriptadas que Marcus Thorne había recuperado durante el asalto a los baldíos, los recuerdos de Sammy proporcionaron las piezas que faltaban para una red verdaderamente global. Los nombres, las fechas y las ubicaciones comenzaron a entrelazarse, formando una imagen aterradoramente clara del alcance del colectivo. Con esta información irrefutable, Elijah lanzó una devastadora contraofensiva digital, sin igual en precisión y escala. Nexus Solutions, con el pretexto de una reforma masiva de ciberseguridad para varias corporaciones internacionales y entidades gubernamentales, desmanteló sistemáticamente la infraestructura financiera del colectivo. Oracle, operando a plena capacidad, rastreó transacciones financieras ilícitas, congeló activos ocultos y expuso a corporaciones fantasma. Sus redes de comunicación, consideradas indescifrables, se desmoronaron bajo el implacable ataque digital de Nexus. Organizaciones fachada, disfrazadas de organizaciones benéficas o instituciones de investigación legítimas, fueron desenmascaradas, y sus verdaderos y siniestros propósitos quedaron al descubierto ante el mundo. El mundo observó con estupefacción cómo figuras prominentes, hombres antes considerados intocables, pilares de la sociedad, eran arrestados uno tras otro. Sus reputaciones, cuidadosamente cultivadas, se vieron destrozadas por pruebas irrefutables de su participación en la trata de personas, el extremismo ideológico y el abuso infantil sistemático. Los canales de noticias transmitieron la noticia a las 24 horas, mostrando fotos policiales de renombrados filántropos, senadores respetados y académicos célebres, con rostros ahora contorsionados por la conmoción y la traición. La magnitud de la conspiración conmocionó a todos los continentes. Elijah, aunque aclamado como un héroe silencioso en los susurros de las comunidades de inteligencia,
permaneció en gran parte en segundo plano, manteniendo su imagen pública como el visionario director ejecutivo de Nexus Solutions, un magnate tecnológico benévolo. Era una fuerza silenciosa por la justicia, una mano invisible que guiaba al mundo hacia una verdad aterradora. Continuó financiando y expandiendo el proyecto Faro, transformándolo de una organización incipiente en una formidable fuerza internacional dedicada a combatir la explotación infantil global. Invirtió recursos en operaciones de rescate, programas de rehabilitación y el desarrollo de herramientas avanzadas para identificar y rastrear a niños vulnerables. Sammy, ahora a salvo, próspero y en constante recuperación, comenzó a canalizar sus extraordinarias habilidades para ayudar a otros. Bajo la discreta mentoría de Elijah, trabajó junto a los analistas del proyecto Faro. Su asombrosa capacidad para el reconocimiento de patrones resultó invaluable para identificar a otras víctimas de planes nefastos similares, proporcionando los eslabones perdidos en casos aparentemente sin resolver. La recompensa final no fue solo la libertad de Sammy, una chispa brillante que reavivó en los ojos de un niño, sino el desmantelamiento sistemático de una vasta e insidiosa red que se había aprovechado de inocentes durante demasiado tiempo. Era la promesa de un futuro donde niños como Sammy ya no fueran mercancías para ser explotadas, sino faros de esperanza, con su potencial protegido y alimentado. Elijah, viendo a Sammy jugar bajo la luz del sol, con una sonrisa sincera en los labios, vio no solo a un niño rescatado, sino un testimonio del poder del compromiso inquebrantable de un hombre con la justicia, un revolucionario silencioso que había cambiado el mundo, rescate tras rescate. Los ecos de la caída del colectivo resonarían durante años, un crudo recordatorio de la oscuridad que acechaba bajo la superficie y de los extraordinarios esfuerzos necesarios para sacarla a la luz.